¿Verdad? Que nuestra señorita Barragán, estos dos jóvenes que nos dieron esta presentación de esta alabanza, que nos han acercado al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que padres, al escuchar a este muchacho tocar ese piano, creo que ustedes deben de colocar a sus hijos en música de piano y saldrán algunos pianistas aquí en esta iglesia, ¿va, pastor? Necesitamos pianistas en esta congregación de San Bernardino. Así que anímense e inviertan en sus hijos para que aprendan a tocar como este muchacho ya toca. Y gracias a su amiga, compañera, que nos elevó con esa voz maravillosa al reino de los cielos. Que Dios los bendiga y sigan adelante con ese ministerio de la música que Dios les ha dado en sus corazones. Amados hermanos, es una bendición estar con ustedes en este sábado. El pastor tuvo bien llamarme y, ¿verdad?, pedirme que tomara su lugar. Anoche estuvimos aquí. Anoche estuvo un buen grupo en la vigilia y se tocó el tema del espíritu de la profecía. Así que fuimos muy bendecidos por muchos. Fuimos bendecidos, la mayoría, quiero decir, fuimos bendecidos maravillosamente por Dios. Terminamos, ¿verdad?, con el pastor Pérez ungiendo a varios de los hermanos que sintieron la necesidad de recibir sanación, bendición de parte del Dios nuestro todopoderoso. Así que hay que creer con fe de que Dios obra maravillosamente en nuestras vidas. Muy bien, en esta mañana entonces vamos a hablar acerca de las dos bestias. No nos vamos a expandir mucho en la profecía porque no nos va a dar el tiempo, así que vamos a nada más darle una raspadita, pero vamos a concentrarnos en algo más algo más que nosotros necesitamos en nuestra vida actualmente. Así que vamos a pedir entonces la dirección del cielo y vamos a entrar en acción con la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, te alabamos, te glorificamos a ti y te damos a ti la honra y la gloria. Tú eres nuestro Dios, venimos delante de tu presencia, vamos a abrir tu palabra y queremos abrirla bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Padre, gracias por este privilegio y este honor que nos concedes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amada iglesia, nosotros, ¿verdad?, estamos viviendo ya ¿en qué siglo? ¿Qué siglo estamos viviendo? Siglo XXI. Wow, siglo XXI. Qué rápido va pasando el tiempo en esta tierra, ¿no? Pasaron ya más de 20 siglos desde que Cristo Jesús apareció en esta tierra. Cuando la profecía se cumplió, dice el apóstol San Pablo a los Gálatas, mas venido el cumplimiento del tiempo, Cristo Jesús nació en esta tierra y nació de mujer. Y pasaron ya 20 siglos. Pero antes que Cristo Jesús viniese a la tierra, ya habían pasado otros siglos, aproximadamente 40 siglos, 4,000 años aproximadamente, para que Jesús apareciera en esta tierra como el Salvador del mundo. Así que aproximadamente nos estamos acercando, ya llegamos, lo que sucede es que ya casi van aproximadamente 6,000 años en esta tierra. Y hemos visto a través de la historia que el pecado ha hecho su trabajo. Hemos visto a través de los siglos que el ser humano constantemente se ha ido degradando, porque el pecado, cuando toma control del corazón, destruye al ser humano. Y eso la Biblia lo ha plasmado y nos ha dejado registrado lo que aconteció en el pasado y lo que está aconteciendo en el presente en cada civilización que ha vivido en esta tierra. Por eso su servidor cree que las palabras que el apóstol San Pablo, noten, el apóstol San Pablo le escribió a los Corintios, la iglesia de los Corintios. Vamos a la primera carta a los Corintios y creo que esa escritura se aplica más a nosotros que hemos llegado a este tiempo del fin. El apóstol San Pablo, cuando escribe a los Corintios, primera carta, dice en el capítulo número 10,
dándonos un registro de la iglesia de antaño, de la iglesia del desierto, aquel pueblo que fue redimido, salvado por el brazo poderoso de Jesús de la esclavitud en Egipto. Dice la Escritura a la primera carta a los Corintios, capítulo número 10, comenzando con el verso número 4, la siguiente declaración. Dice ahí: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Noten ahora lo que dice el verso número 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amada iglesia, Dios es tan maravilloso, tan misericordioso y tan bueno con nosotros, que tuvo bien registrar la historia de su pueblo a través de los siglos, y lo que hicieron bueno y lo que hicieron malo. Y el Señor nos reveló las decisiones que tomó el pueblo de antaño. Noten que Dios los sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, porque los traía a una tierra que fluye leche y miel, abundancia de pan, abundancia de bebida espiritual. Porque el texto bíblico dice que todos ellos bebieron la bebida espiritual. Noten ustedes, ¿qué bebieron todos los del pueblo de Dios? La bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo Jesús. Él es la roca de los siglos. Él es la roca que reina por siempre jamás. Él es el fundamento de nuestro existir. Él es el fundamento de la iglesia, la roca, Cristo Jesús. Debemos de beber de Él. Debemos de beber de la agua espiritual que Él ofrece a cada uno de nosotros constantemente. Él nos ha proveído de comida. Sin embargo, amados hermanos, en la historia de nuestra vida, en la historia del pueblo de Dios, siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Y aquí está ese pero. La Escritura dice: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Amados hermanos, el Dios del cielo nos ha sacado a cada uno de nosotros de este desierto del mundo. Nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, y estamos caminando rumbo a la Canaán celestial. Estamos caminando para entrar a una patria donde habrá leche y miel en abundancia por toda la eternidad.
Estamos a punto de entrar a la tierra prometida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Sin embargo, la pregunta para ti y para mí es: ¿quedarás postrado en el desierto? ¿Quedarás postrado en el camino? ¿Tomarás las mismas decisiones que tomó el pueblo de Dios de antaño y quedaron postrados en el desierto porque en ellos solamente se produjo ese espíritu de incertidumbre, esa, ¿verdad?, rechazo de la palabra de Dios? Y empezó a ver en ellos incredulidad totalmente en su corazón, al fin que no entraron a la tierra de Canaán. Amados hermanos, Dios nos dice acá que tomemos ejemplo de aquel pueblo de antaño. ¿Por qué? Porque noten lo que la palabra nos ha dicho. Ellos codiciaron cosas malas. ¿Qué codiciaron? Cosas malas. ¿Qué es lo que codició el pueblo de Dios que estuvo en el desierto, conducidos bajo la dirección del profeta Moisés? Codiciaron las cosas que habían dejado en Egipto. Codiciaron aquello que habían contemplado toda su vida. Codiciaron esas cosas malas que podían destruir su vida. ¿Qué es lo que codiciamos nosotros en la actualidad? ¿Qué es lo que tú estás poniendo atención en tu vida diaria? ¿Qué es lo que contemplan tus ojos? ¿Qué es lo que tú deseas tener en tu vida? ¿Qué es lo que codicias? ¿Las cosas que este mundo ofrece o deseas contemplar a Cristo Jesús? Tú decides. Tú tomas esa decisión. ¿Contemplas al Cordero de Dios que fue levantado en la cruz del Calvario o codicias las cosas malas de esta tierra? Y entonces quedarás postrado en el desierto. Seguimos entonces diciendo, ellos dice que fueron idólatras. Noten ustedes, el pueblo de Dios se idolatrizó porque se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que bebes? Dios los sacó de la esclavitud para que bebieran la bebida espiritual. Pero ¿qué es lo que comemos nosotros en la actualidad? En el sentido espiritual, ¿cómo está tu experiencia con el estudio de la palabra de Dios? ¿Comes el pan de vida todos los días? ¿Te alimentas de ese pan celestial? ¿Bebes la bebida espiritual que Jesús te ha dado? ¿O codicias la bebida de este mundo, la comida de este mundo? ¿Saben que muchos de nosotros, el pueblo actual, está comiendo mucha comida chatarra? Está comiendo mucha comida que el diablo ha puesto en la mesa, pero estamos descuidando la verdadera comida, la palabra de Dios. Y eso hará que muchos quedemos postrados en el desierto y no entremos a la tierra prometida, la Canaán celestial. Debemos entonces reflexionar si estoy siendo un idólatra. ¿Qué es lo que estoy contemplando? ¿A qué le estoy dedicando más tiempo? ¿Le estoy dedicando tiempo a mi Salvador Cristo Jesús? ¿O le estoy dedicando tiempo al ídolo que está controlando mi vida en este momento, el cual me dejará postrado en el desierto y no entraré a la vida eterna con Cristo Jesús? Eso es algo de meditar seriamente. Muy bien. Sigue diciendo el apóstol, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes.
¿Por qué cosa perecieron? Por las serpientes. Acuérdense que el dragón, el diablo y Satanás, la serpiente antigua, no se vino solo del cielo. Se vinieron con él un sinnúmero de ángeles que le siguieron y se convirtieron en las serpientes. Satanás tiene un ejército que trabaja continuamente para desviar nuestra vista del cielo, de nuestro objetivo, de que podamos entrar y vivir eternamente con el Dios que nos ha salvado. Las serpientes están en acción. Vaya usted conmigo al libro de Números, capítulo 21, y veamos ahí lo que aconteció en el desierto. Números, capítulo 21, verso número 4, noten lo que dice la escritura. Después, Números, capítulo 21, versículo número 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Oiga eso. ¿En algún momento en tu vida te has desanimado? A muchos nos ha acontecido eso. No podemos negarlo. Todos nos hemos desanimado en algún momento de nuestra experiencia cristiana. Eso es natural. El pueblo se desanimó en el camino hacia la tierra prometida. Se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y pregunta, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Oiga lo que está diciendo el pueblo de Dios. Se fastidiaron del pan celestial. Dios les mandó el maná. Dios les mandó la palabra de Él a través de sus profetas. Y se fastidió el pueblo de ese pan. Te pregunto yo a ti, ¿te has fastidiado de la palabra que Dios te ha enviado? Anoche el pastor Pérez nos recordó de que nosotros deberíamos por lo menos tomar 1 hora al día para contemplar a Cristo Jesús, especialmente en las últimas horas que Él estuvo en esta tierra. ¿Cuánto tiempo tú dedicas a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a las Escrituras? Porque el pueblo de Dios se fastidió del pan espiritual. Se fastidió, dijo, no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Amados hermanos, cuando nosotros no tomamos en serio la palabra de Dios, las serpientes, el enemigo entonces actúa y trabaja y nos desanima y no vamos a entrar entonces al pueblo, al cielo. Por eso es que Apocalipsis nos revela. Noten que el texto bíblico dice, regresemos a Apocalipsis capítulo número 12, verso 17, lo que la profecía nos ha revelado. Dice aquí que el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Contra quién se llenó de ira? Contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Pero luego dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Contra quién se fue a hacer guerra? ¿Quién es el resto de la descendencia de ella? El remanente, el pueblo. Nosotros que hemos llegado a los confines de los siglos, nosotros somos el remanente, somos el pueblo de Dios elegido en la actualidad, en este siglo XXI que va corriendo rápidamente. Dice la Escritura que este dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Anoche se habló mucho acerca del espíritu de la profecía, el testimonio de Jesucristo.
Ahora, la pregunta para nosotros hoy es, ¿guardas tú los mandamientos de Dios? Es una pregunta muy seria. Porque el dragón tiene ira solamente y le hace guerra solamente a los que guardan los mandamientos de Dios. ¿A quiénes le hace guerra? A los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? 10. Entonces, la Biblia nos dice en Éxodo que Dios le dijo a Moisés: prepara al pueblo, reúnelos al pie de la montaña, voy a descender en la nube porque le voy a hablar los 10 mandamientos. Y Dios habló los 10 mandamientos, ¿correcto? ¿Los habló o no los habló? Amén. Y luego entonces invitó a Moisés a subir arriba a la montaña, allá solo con él, por 40 días y 40 noches. Y después de eso, Dios tomó 2 tablas y escribió los 10 mandamientos. Eso es lo que dice la Biblia. Los escribió él mismo. Dios los habló, Dios los escribió, y esos son los mandamientos de Dios. Palabra de él. De modo que en una tabla tenemos los primeros 4 mandamientos. Y esos primeros 4 mandamientos tienen que ver solamente con Dios. Por lo tanto es vertical. Y con esa tabla no hay problema con nosotros, ¿verdad? No hay problema. Con esa tabla todos estamos bien. Tengo una relación especial con mi Dios. Sentí su presencia. Me habló el Señor anoche. Lo he sentido tan cerca. Pero con la otra tabla sí tenemos problema. Porque la otra tabla, Dios escribió 6 mandamientos que tienen que ver con mi prójimo. Es decir, horizontal. En esa tabla está la esencia de aquel que verdaderamente guarda los mandamientos de Dios. Porque tiene que ver cuán dispuesto estoy yo a amar a mi hermano. Cuán dispuesto estoy no a criticarlo, no a andar en chismes de mi hermano, no de odiar a mi hermano. ¿Sabían ustedes que entre las congregaciones de nosotros hay muchos que se odian entre sí mismos? ¿Va, pastor? Hay muchos que se odian y hasta el punto de quererse darse un golpecito ahí con la muñeca y ¡pa! Y todavía piensan que van a entrar al reino de los cielos. Pero no. El que tiene odio o rencor en su corazón nunca entrará al reino de los cielos. Quedará postrado en el desierto. Pero tú no quieres quedar postrado en el desierto, ¿verdad? Por eso estás aquí en la iglesia. Porque tu objetivo es entrar al reino de los cielos. O sea, es estar con Cristo Jesús por la eternidad. Porque ya estamos en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos se ha acercado, dice la Biblia. Pertenecemos al reino de los cielos, pero tenemos que pasar un proceso, tenemos que caminar por el desierto para ser introducidos a la patria celestial. Y mientras estamos en ese proceso, entonces nosotros tenemos que contemplar los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos transformarán nuestro corazón a la semejanza de Cristo Jesús. Cristo Jesús ha dado salvación a la raza humana. Y entonces Él, después de dar salvación, nos ha dado su santa palabra, los 10 mandamientos. Cuando Moisés subió al desierto, el pueblo se incomodó. Y dijeron: este Moisés nos ha abandonado, este Moisés se olvidó de nosotros. Y comenzaron a murmurar, comenzaron a gritar, comenzaron a desesperarse, comenzaron entonces a exigirle a Aarón, haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Y entonces Aarón pide el oro y apareció el becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es nuestro Dios que nos ha sacado de la tierra de Egipto. Y le pusieron el nombre de Jehová. El becerro,
Imagínense, un becerro de oro hecho por las manos de un hombre, llamarle Jehová. Amados hermanos, si nosotros no estudiamos las Escrituras, podemos confundirnos con los dioses de este mundo y llamarle con el nombre de Jehová. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, querida iglesia, para identificar el verdadero Dios a quien se ha dedicado a salvar nuestra vida. Amén. De modo que entonces, el dragón le está haciendo guerra a los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. El dragón entonces se para sobre la arena porque él va a recibir la primera bestia que le va a ayudar a hacerle guerra a los que guardan los mandamientos de Dios. Ahí está sobre la arena esperando que la primera bestia aparezca. Apocalipsis capítulo 13 dice que la bestia salió del mar. Apocalipsis capítulo 13 versículo 5 dice así. Dice que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Noten que esta primera bestia de Apocalipsis 13 sale del mar para unirse con el dragón y hacerle guerra diabólicamente a los que guardan los mandamientos de Dios. Y se le dio autoridad por 42 meses. Entonces, esta bestia, de acuerdo a la historia profética, ya se cumplió. En la Biblia, 42 meses también es presentado como 3 días y medio, o es presentado como tiempo, tiempos y medio tiempo, o es presentado en Apocalipsis como 1260 días proféticos. De modo que la hemos identificado con la séptima bestia del dragón, o el reinado del papado, que comenzó en el año 538 y terminó en el año 1798. Este fue el tiempo que la primera bestia duró. 1260 años de hegemonía mundial, donde tenía control del mundo y le hacía guerra a la iglesia que guardaba los mandamientos de Dios. Ahora noten, en Apocalipsis 17 se amplía lo que está hablando el profeta en el capítulo 13. Vaya conmigo a Apocalipsis 17 y vamos a comenzar leyendo con el versículo número 8, sobre la primera bestia. Dice así, Apocalipsis 17, verso número 8. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Acuérdense que la mujer es iglesia. Luego dice el versículo 10, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora noten ustedes que la Biblia nos dice que son 7 reyes, son 7 imperios. 5 de ellos han caído. ¿En qué imperio estaba el apóstol San Juan, profeta de Dios, escribiendo el Apocalipsis? En el imperio romano. De modo que mientras el imperio romano está en el poder mundial, 5 de ellos han caído. Y la Biblia nos ha dado un registro de cuáles fueron esos 5 imperios que cayeron antes del imperio romano. Entonces, si retrocedemos, vamos a ver de que antes de los romanos estuvo el imperio de los griegos, ¿verdad? Y antes de los griegos estuvo el imperio medo-persa. Y antes de los medos persas estuvo el imperio babilónico. Y antes de los babilónicos estuvo el imperio de los asirios.
Los asirios fueron los que destruyeron las 10 tribus del norte, las llevaron en cautiverio, las desaparecieron porque desobedecieron la palabra de Dios. Y antes de los asirios estuvo el imperio de los egipcios. 5 imperios que persiguieron la iglesia de Dios, que persiguieron al pueblo de Dios, que oprimieron al pueblo de Dios porque guardaban los mandamientos de Dios. Y ahora en el tiempo del apóstol Juan está el imperio romano persiguiendo